A ver, imaginemos un momento, un mundo oculto, aquí mismo, entre nosotros, Ajá. poblado por personas con capacidades que, bueno, desafían lo que entendemos, sanadores que hacen cosas inexplicables, gente que habla con otras realidades. O que influyan en el clima incluso. Exacto. Y hoy, justo, nos vamos a meter en un texto fascinante que documenta ese universo. Sí, vamos a explorar el primer volumen de Los chamanes de México de Jacobo Greenberg Silverbaum. El título es Psicología autóctona mexicana. Jacobo Greenberg, un científico, ¿verdad? Neurofisiólogo. Neurofisiólogo y psicólogo, sí. Y estaba súper intrigado por la conciencia humana. Lo interesante es que no se quedó solo mirando desde afuera. Claro. Él convivió, aprendió, participó con estos que llamó hombres y mujeres de conocimiento. Quería entender sus mundos, desde adentro, desde la experiencia. Y ese es un poco nuestra idea hoy, ¿no? Desentrañar algunas de esas prácticas, creencias, las vivencias tan asombrosas que Greenberg registró. Exacto. Vamos a hablar de figuras como Don Lucio, Doña Pachita, María Sabina, bueno, y otros más. Es como asomarse a una sabiduría ancestral, compleja y, pues hay que decirlo, a veces muy chocante para nuestra forma de ver el mundo. Sí, y eso es clave. A ver, es importante entender que estas visiones del mundo, estas prácticas, no solo son distintas, a veces complementan, pero otras veces chocan de frente con nuestra ciencia, nuestra filosofía occidental. Totalmente. Greenberg vio un valor enorme en registrar esta psicología autóctona, en rescatarla, ¿sabes? Del olvido o de que se viera como algo menor. Y lo fascinante es que intentó tender puentes. ¿Puentes con qué? Con sus propias teorías científicas sobre la conciencia, sobre la realidad misma, trató de explicar o al menos de darle un marco a lo que veía, a lo que experimentaba. Así que entremos en materia. Perfecto. Empecemos por Morelos, con Don Lucio. Según Greenberg, él era parte de un linaje muy específico, los graniceros. Ajá, los graniceros. Y su especialidad declarada era, manejar el clima, las condiciones atmosféricas para proteger las cosechas. Imagina que... Creía que había dos realidades, ¿no? La visible, la de todos los días, y otra invisible. Exacto. Y en esa realidad invisible vivían entidades que él llamaba trabajadores del tiempo. Trabajadores del tiempo. Sí. Según la visión de Don Lucio, que Greenberg recoge, estos seres eran los responsables directos de manejar las fuerzas naturales. La lluvia, el granizo, todo eso. Y su historia personal, ¿cómo llegó a eso? Su iniciación. Eso es muy impactante. En su tradición se dice que para ser elegido uno tiene que sobrevivir a la caída de un rayo. ¿Un rayo? Literalmente. Sí, literalmente. Y Don Lucio, según le contó a Greenberg, él pasó por eso. Lo alcanzó un rayo y, cayó en coma. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo? 3 años. Un coma de 3 años. 3 años. Sí. Es muchísimo tiempo. Muchísimo. Y él afirmaba que durante ese tiempo, su espíritu, fue instruido directamente por estos seres del mundo invisible. ¿Y qué fue lo que aprendió ahí, supuestamente? Pues según cuenta el libro, aprendió sobre control del clima, obviamente, pero también sobre plantas medicinales, técnicas de sanación y sobre la estructura profunda de la realidad. La estructura de la realidad, ¿cómo la veía él? La describía como organizada en rebaños espirituales, como grupos, naciones, ¿sabes? Y cada rebaño tenía sus pastores espirituales. Para él, México era el rebaño blanco, el centro. ¿Y Greenberg estuvo ahí, lo vio en acción, convivió con él? Sí, describe encuentros llenos de detalles, ceremonias para obtener luz, conversaciones sobre esta gente del tiempo. Y es interesante, menciona a otra investigadora, Gretchen Andersen. Ajá. Ella también pasó tiempo con Don Lucio y parece confirmar esa mezcla, ¿no? De hombre práctico campesino, pero con una conexión mística muy profunda. Andersen cuenta que Don Lucio se quejaba de no encontrar un sucesor. ¿Un sucesor? Sí, alguien que pudiera aprender aquí. Y se señalaba la frente, como diciendo que era un aprendizaje más allá de lo intelectual. ¡Qué fuerte! Y aquí es donde Greenberg intenta meter su explicación científica, ¿no? Su famosa teoría sintérgica. Exacto. A ver, para entenderla fácil, imaginemos que el cerebro no solo procesa info, sino que crea como
un campo de influencia alrededor, ¿Un campo energético? que él llamó campo neuronal. Ok, un campo neuronal. Y Greenberg postuló que este campo interactúa todo el tiempo con la estructura base del espacio-tiempo, con lo que llamó la látiz. ¿La látiz? ¿Como la red del tejido del universo, algo así? Sí, justo como el tejido cuántico fundamental. Y de esa interacción entre el campo neuronal y la látiz surge un patrón de interferencias súper complejo, una matriz de información que contiene, digamos, toda la realidad. Vale, complejo. Pero, ¿y cómo encajan ahí los chamanes como Don Lucio? Bueno, la hipótesis de Greenberg, según el libro, es que gente como Don Lucio podía enfocar su conciencia de una manera súper coherente, súper potente. A eso le llamó el factor de direccionalidad. Factor de direccionalidad. Ajá. Y al hacer eso, dentro de esa matriz de información, podían, según Greenberg, percibir información o incluso influir en la estructura de la realidad de formas que los parecen anómalas, como modificar el clima. ¿Influir en la realidad? ¡Wow! Claro, es importante decir que esta es la teoría de Greenberg, su intento de entender lo que vio. No es ciencia aceptada, digamos, pero fue su puente conceptual. Fascinante el intento, ¿no? De tender ese puente. Pero bueno, si Don Lucio nos habla de controlar el clima, lo que Greenberg cuenta de Doña Pachita, eso ya nos lleva a otro nivel. Uf, sí. Pachita es quizá la figura más desconcertante de todo el libro. Sin duda. ¿Qué es lo que Greenberg afirma haber visto? Pues afirma haber presenciado muchas veces cómo Pachita hacía operaciones quirúrgicas complejísimas y las hacía con un cuchillo de monte. Un cuchillo de monte. ¿Así sin más? Sí, a menudo viejo, sin filo aparente. Describe que sacaba tumores, que materializaba y trasplantaba órganos. Menciona pulmones, riñones, vejigas. Espera, ¿materializaba órganos? Eso describe Greenberg. Y todo aparentemente sin anestesia como la conocemos y con cicatrizaciones casi instantáneas. Son relatos que la verdad suenan increíbles desde nuestra medicina. Es que cuesta creerlo. Y recuerdo esas anécdotas que cuenta Greenberg, como la de los pájaros que supuestamente reaccionaban cuando ella llegaba a los pinos. Sí, o su forma tan directa de hablarle a gente poderosa, como Margarita López Portillo. Era un personaje único. Más allá de las anécdotas, ¿cómo describe Greenberg sus métodos? ¿Cómo trabajaba? Eran variados según el texto. A veces diagnosticaba solo tocando a la persona, o leyendo las palmas, o incluso a distancia, sintiendo el problema. Ajá. Luego estaban, claro, las cirugías milagrosas. Y también describe fenómenos de materialización, no solo de órganos, ¿De qué más? de objetos. Greenberg cuenta que él mismo recibió una pequeña pintura que, según él, se materializó en sus manos en una sesión con ella. Increíble. Y luego está lo del trance, ¿verdad? Que no era ella quien operaba. Exacto, ese es central. Pachita decía que no era ella, que ella era solo la envoltura de materia. Quien operaba era su protector espiritual, el hermanito. ¿Y quién era el hermanito? Ella lo identificaba como el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Él sería quien, a través del cuerpo de Pachita en trance, hacía las operaciones. ¡Qué historia! Y fíjate, el libro incluye un testimonio en el apéndice de Ramón Mancilla Tinoco, un ingeniero que empezó súper escéptico y acabó siendo uno de sus ayudantes. ¿Y qué dice él? Mancilla confirma los fenómenos físicos. Dice, yo vi esto, pero mantenía sus dudas sobre la explicación de Cuauhtémoc. O sea, vio las operaciones, pero no estaba seguro de la posesión. Entiendo. ¿Y la visión del mundo de Pachita, Greenberg la describe como? Como una lucha, ¿no? Sí, una lucha constante entre luz y oscuridad. Mucho de su trabajo era curar daños, lo que la gente llama brujería o magia negra. ¿Y cómo curaba eso? Greenberg describe que a veces sacaba objetos físicos del cuerpo de la gente, asociados a esos daños. Hay un relato muy gráfico de un niño con problemas de conducta muy serios, Ajá. que cambió radicalmente para bien después de que Pachita le hizo una de estas extracciones. Es que es difícil imaginar todo esto. ¿Y cómo intentaba Greenberg meter a Pachita en su teoría? Si Don Lucio influía en el clima, Pachita parecía influir en la materia. Directamente. Bueno, Pachita veía una realidad con niveles. Humanos, protectores como el hermanito, y arriba un Padre Supremo.
Greenberg la veía como alguien con un control sobre la materia casi impensable, como si estuviera conectada a la fuente de la realidad. Y la teoría sintérgica. Sí, recurría a ella otra vez. Especulaba que Pachita tenía una capacidad brutal para manejar ese factor de direccionalidad de la conciencia, interactuando con el campo cuántico a un nivel tan profundo que podía cambiar la materia. O sea, alterar la estructura material. Exacto. El impacto en Greenberg fue enorme. Cuenta que Pachita le dijo una vez: Jacobo todavía no es uno de los nuestros, marcando esa diferencia, ¿no?, entre entender con la cabeza y ser parte de esa otra realidad. ¡Qué frase! Bueno, de lo físico y tangible de Pachita, pasamos a algo más interno, pero igual de profundo. Hablemos de María Sabina. La famosa María Sabina, de Huautla, Oaxaca, la savia de los hongos sagrados. Greenberg cuenta una experiencia personal muy, muy intensa con ella. Sí, ¿qué pasó ahí? Lo interesante es cómo Greenberg cuenta su propia vivencia, con mucha honestidad. Empieza medio decepcionado. Decepcionado. ¿Por qué? El ambiente no le pareció muy ceremonial, el hecho de que Sabina cobrara por la sesión. Pero esa incomodidad del principio se convirtió en una lección, que él dice fue fundamental. ¿Y cuál fue esa lección? Lo clave es la habilidad que Greenberg le atribuye a María Sabina para leerle la mente durante el trance con los hongos. Leerle a la mente. Bueno, percibir su estado mental directamente. Él describe que cada vez que su mente encontraba un refugio, una imagen cómoda para escapar de lo intenso de la experiencia, no sé, visualizar su sillón favorito. Ajá. En ese momento, Sabina empezaba a cantar invocaciones específicas. San Pedro, San Pablo, y ¡pum!, lo devolvía de golpe a la experiencia presente, a la incomodidad del momento. Y eso pasó varias veces. 7 veces, dice Greenberg. 7 veces que intentó escapar mentalmente, 7 veces que ella lo trajo de vuelta con el canto. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo lo interpretó él? Años después, entendió que no era para torturarlo. Era una enseñanza directa, sin palabras, para que enfrentara su tendencia a huir de la realidad inmediata. Una lección directa a la conciencia. Exacto. Y el texto menciona que Greenberg conectaba esa comunicación directa, mente a mente, con sus ideas de coherencia cerebral, de campos neuronales interactuando. Es fascinante ver cómo cada chamán abre como una puerta distinta, ¿no?, a otro aspecto de la conciencia o la realidad. Y esto de la comunicación con entidades o percepciones directas también aparece en otro personaje que describe Greenberg, don Iván Ramón. Correcto. Don Iván Ramón. Era familiar de María Sabina, pero trabajaba en la Ciudad de México. Y usaba, un montón de técnicas distintas. ¿Cómo cuáles? Greenberg lo describe sintiendo vibraciones en los dedos para diagnosticar. Usaba listones de colores donde supuestamente captaba la energía o el problema de la persona. Hacía limpias energéticas, los despojos, recetaba baños con hierbas e incluso hacía exorcismos. Muy variado. Y algo muy notable era que entraba en trance y manifestaba diferentes personalidades. A veces hablaba como un viejito sabio, otras como un médico chino, un guerrero indígena, un filósofo. ¡Wow! ¿Y su visión del cosmos? ¿También tenía una cosmología definida? Sí, Greenberg describe una cosmología bien detallada. Don Iván hablaba de un poder femenino, la naturaleza, y uno masculino, Dios. Creía en elementales, fuego, tierra, aire, agua, en seres de luz, en reencarnación, en karma. Una visión compleja. Bastante. Y para él, muchas enfermedades mentales no eran solo químicas, eran interferencias de seres de bajo desarrollo espiritual, del bajo astral, decía él, a menudo por brujería. ¿Otra vez la brujería? Sí. Afirmaba poder ver vidas pasadas y recibir mensajes de entidades aztecas antiguas sobre el futuro, como erupciones volcánicas. De nuevo, este tema recurrente del contacto con otras dimensiones. El libro también nos presenta otras figuras, quizá menos famosas, pero igual de interesantes, como Doña Asunción y Don Inocencio. Exacto. Cuentan otras partes de este mundo. Doña Asunción, de Hidalgo, es un caso donde el don parece nacer de un trauma. ¿Qué le pasó? Su habilidad se manifestó, según Greenberg, tras la muerte de su hijo. En el velorio, entra en trance y por su boca habló la voz del asesino, pidiendo perdón. ¡Qué fuerte! Y Greenberg cuenta algo increíble, que una vez, ella y don Iván Ramón
Entraron en trance al mismo tiempo, y los dos empezaron a hablar en algo que sonaba a chino, un idioma que ninguno sabía conscientemente. Increíble. ¿Y don Inocencio de Puebla? Su historia la conocemos más por lo que contó su familia, que recogió un arqueólogo Eduardo Almeida. Don Inocencio aprendió en secreto de su tía abuela. ¿Y qué hacía él? Combinaba varias cosas: videncia en sueños, las limpias con huevo, que son tradicionales para diagnosticar y curar, y además era un huesero muy respetado en su comunidad. Su caso muestra mucho el rol social del chamán tradicional. El rol en la comunidad, claro, y la ética que tenía, ¿no? Justo eso. Su familia recordaba una frase suya: si Dios lo hace, yo no. O sea, se negaba a usar sus dones para hacer daño. Importante. Y era consciente de los peligros. Decía que se corría el riesgo de absorber la enfermedad de otros si no tenías permiso divino. Para él, las oraciones eran poder puro. Y tenía una práctica muy curiosa. Enterraba anualmente un tesoro de protección en las casas para cuidarlas. ¡Qué detalle! Luego está Doña Licha, también de Puebla. Otra iniciación dramática. Sí, otra historia de casi muerte. Le picó un alacrán, la dieron por muerta y entró en lo que la curandera que la vio llamó un trance de muerte. Y a partir de ahí, Desarrolló sus habilidades. Su forma de trabajar, según Greenberg, era muy intuitiva. Usaba su propio cuerpo como herramienta principal para sentir, diagnosticar, equilibrar energías. sentir en el cuerpo. Exacto. Y hay una frase suya que Greenberg anota que me parece muy reveladora. Mientras más curo y doy, mejor me siento. Como una retroalimentación positiva, ¿no? Sí, tiene sentido. Y para terminar, Greenberg habla de un grupo. Los llama los Hasidín de Morelos. Ahí el enfoque parece más colectivo. Así es. Este grupo, con don Florencio como guardián, se centra en lo que llaman el desprendimiento. Desprendimiento. Lo describen como la capacidad que se entrena de separar la conciencia o el espíritu del cuerpo físico, conscientemente, quizás para explorar otras realidades. Interesante. ¿Y trabajan en grupo? Sí, le dan mucha importancia al desarrollo espiritual grupal. Tienen una estructura definida: guardián, guía, Pedro, facultades, columnas. Y los domingos hacen cátedras, enseñanzas que dan miembros en trance. ¿Y qué tipo de enseñanzas? ¿De qué hablaban? Greenberg transcribe un fragmento de una cátedra de don Florencio, y es denso, complejo. Habla de la esencia divina en todo, de evolución espiritual, de que la separación es ilusoria, de la importancia del trabajo interior. Profundo. Mucho. Y es interesante que don Florencio cuenta su propia evolución. Al principio creía que hablaba con seres externos, pero luego entendió que esa esencia, ese poder, estaba dentro de él, dentro de todos. Es un lenguaje abstracto, claro, que intenta describir estados de conciencia expandida. Qué recorrido, ¿eh? Hemos pasado por cirugías imposibles, control del clima, viajes con plantas sagradas, comunicación con entidades, sanación intuitiva, trabajo en grupo. Uf. Al final de este viaje por el primer libro de Greenberg, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son las ideas fuertes que surgen? Mira, lo que Greenberg nos deja en Psicología Autóctona Mexicana es más que solo anécdotas raras. Es el testimonio de un universo coherente, con sus propias reglas, que opera bajo premisas muy distintas a las nuestras, a las del paradigma científico occidental. Claro. Si buscamos hilos comunes, salen varios temas potentes. Primero, la convicción de que existen múltiples realidades, niveles de existencia más allá de lo físico. Ajá. Segundo, la comunicación e interacción con diferentes tipos de entidades no físicas. Tercero, el poder inmenso que le dan a la conciencia, a la intención, a la energía personal para influir en la salud y en la realidad material. También la idea del cuerpo como un instrumento supersensible, ¿no? Y esa tensión constante entre fuerzas opuestas. Exacto. El cuerpo no solo como máquina biológica, sino como receptor y emisor de energías sutiles. Y sí, esa percepción de una dualidad, una lucha entre luz y oscuridad, orden y caos, que exige una búsqueda constante de equilibrio, de desarrollo interior. Y quizás lo más profundo que Greenberg documentó. Sí, y que intentó entender con su teoría sintérgica. No son solo los milagros, es la idea de que existen verdaderas tecnologías de la conciencia,
sistemas desarrollados por siglos para percibir y navegar la realidad de formas que nuestra cultura, pues, apenas imagina. Y Greenberg, como científico, se topó con el desafío de validar todo eso, o al menos explicarlo. Ese fue su gran dilema, su gran proyecto. Él insistía en que esta psicología autóctona era válida, no como superstición, sino como conocimiento empírico. Aunque sus métodos de validación eran la experiencia directa, los resultados en la gente, no en laboratorio. Claro. Su teoría sintérgica fue ese intento, valiente, aunque muy personal y no aceptado por la ciencia oficial, de crear ese puente conceptual. Un esfuerzo por encontrar un lenguaje que integrara conciencia y física para dar lugar a estos fenómenos tan extraordinarios que él vio. La verdad es que nos deja pensando mucho. Basados en esta exploración del libro de Greenberg, Los chamanes de México, queda una pregunta ahí, flotando. A ver. Si la realidad de verdad tuviera esas múltiples capas, esas dimensiones ocultas que estas tradiciones describen y que Greenberg se esforzó tanto por investigar, ¿qué cosas cruciales de la existencia podríamos estar ignorando? En nuestra percepción de todos los días, en nuestra ciencia. ¿Qué potenciales tremendos de nuestra propia conciencia podrían estar ahí, dormidos, esperando que los descubramos?